Seguimos. Yo por estas cosas soy un defensor de la parte ideológica. O sea, yo creo que la ideología le da consistencia al pensamiento de la persona. Pero si tenemos a un sector que piensa de una manera cuando nació, que luego cambió de parecer y que luego cambia de parecer, es porque se ubican aprovechando justamente los momentos políticos. Esas son las cosas que como sociedad tenemos que observar y tenemos que rechazar. Bueno, a ver, el presidente de la República el día de ayer remitió a la Contraloría General del Estado una serie de documentos para tratar de aclarar su relación, su supuesta relación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Esto se deriva justamente del denominado caso Pandora Papers, el comunicado que emitió en su momento la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República dice: el presidente Guillermo Lasso, en su compromiso de transparencia con la ciudadanía, informa que entregó toda la documentación certificada a la Contraloría General del Estado, que acredita fehacientemente que en inscribir su candidatura presidencial el 23 de septiembre del 2020 no incumplió el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Aplicación de la Consulta Popular, que prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios, directos o indirectos, de bienes o capitales en paraísos fiscales. Asimismo, el jefe de Estado incluyó certificados apostillados y traducidos por Trident Trust Company que confirman no tenía ninguna relación de propiedad ni administración en el Banco Panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Breton Trust y Liberty Trust, creados el 7 de diciembre de 2017. De esta manera, el Gobierno Nacional reitera su rechazo al informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y Interculturalidad de la Asamblea Nacional, que sin fundamento ni pruebas afirma que el presidente Lasso, al inscribir su candidatura presidencial, incumplió la prohibición del artículo 4 de la ley antes mencionada. Ese tema lo analizamos esta semana en una interesante tertulia, un debate que tuvimos con la asambleísta Paola Cabezas y el asambleísta Eitel Zambrano. Pero vamos a este episodio a través del cual el presidente envía información a la Contraloría y acude a un especialista, el doctor Stalin Raza. Le hemos invitado, porque justamente el doctor Raza había advertido que la Asamblea comenzó por lo final y no comenzó por el inicio la investigación respecto del tema de Pandora Papers. O sea, que debía nacer de la Contraloría y que eventualmente ese proceso al final podía llegar a la Asamblea y no al revés. ¿Cómo este episodio de entregar documentos a la Contraloría podrían cambiar la visión que al momento tenemos o estamos enfrentando a partir del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? Doctor Stalin Raza, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias, un saludo cordial a la audiencia de Sonorama y a su programa. Sí, efectivamente, así es como deberían haber pasado las cosas, ¿no? Lo primero que debió ocurrir es que la Contraloría General del Estado tuvo que iniciar el proceso de investigación. Hoy se sabe que la Contraloría efectivamente está llevando adelante un examen especial, esto porque la carta del propio presidente de la República así lo confirma. Y efectivamente el procedimiento es: primero la Contraloría realiza su examen especial, determina si existió o no existió incumplimiento o violación a la ley que regula la prohibición de tener capitales en paraísos fiscales. Si el informe de la Contraloría determina que sí existió violación en los casos de funcionarios de elección popular, como es el caso del presidente de la República, el expediente pasa a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional se hace una verificación de cumplimiento del debido proceso. Si la Corte Constitucional concluye que también se vulneró el debido proceso, o mejor dicho, que se cumplió con el debido proceso, pasa el caso, en el caso del presidente de la República, a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea decida o establezca si hay causales de juicio político o de destitución para el presidente de la República. Y ahí la Asamblea se va a topar con un problema. No existe en la Constitución la causal de destitución del presidente de la República por violación de la ley, a diferencia de lo que ocurría en otras constituciones, incluso en la Constitución del año 98. Y a diferencia de lo que ocurre en constituciones de otros países, no existe una cláusula abierta, es decir, la Constitución no deja abierta la posibilidad de que el presidente de la República sea destituido, además de las causales previstas en la Constitución, por aquellas que establezca la ley. La ley que controla o que prohíbe mantener capitales en paraísos fiscales sí establece la posibilidad de destitución del funcionario.
Pero la Constitución no da la posibilidad, no deriva la posibilidad para que en el caso del presidente de la República se pueda destituirlo por razones previstas además en la ley secundaria. Es decir, esta va a ser un gran tropiezo que podría tener la Asamblea Nacional, incluso en el caso de que la Contraloría dijese que se violó la ley que prohíbe mantener capitales en paraísos fiscales. Ahí quiero hacer un añadido. Vamos a suponer justamente lo que está señalando. Vamos a suponer que la Contraloría determina, con esta información empieza una investigación y determina que el presidente de la República ha infringido la ley. Se entiende que ese informe de la Contraloría tiene que ir a la Corte Constitucional. Y usted bien anota, porque esto incluso he advertido, se los he mencionado a algunos legisladores, la Constitución establece causales específicas tanto de juicio político cuanto de destitución, en el 129 y en el 130 de la Constitución, para el caso del presidente, y no se establece este tema. Yo le pregunto a usted, con su conocimiento constitucional, si el tema llega a la Corte Constitucional, en este escenario no consentido de que la Contraloría determine que el presidente incumplió y el documento llega a la Corte Constitucional, la Corte podría establecer un camino para una eventual destitución del presidente de la República, apelando a su atribución de ser el ente que puede interpretar la Constitución de modo obligatorio. O sea, ¿podría pasar eso, doctor? No, bajo ningún concepto, porque la ley, esta ley que regula la consulta popular, que prohibió mantener capitales en paraísos fiscales, le da una competencia específica a la Corte Constitucional. ¿Cuál es esa competencia? Verificar si se observó o no el debido proceso en el trámite de investigación que lleva adelante la Contraloría General del Estado. Es decir, supongamos que la Contraloría General del Estado no le permite presentar sus descargos al presidente de la República, o habiéndolos presentado no los toma en cuenta, no los considera, no los menciona, no los valora. En ese caso existe una violación al derecho a la defensa, una violación al debido proceso. Entonces la Corte Constitucional tendrá que señalar solamente si existió o no violaciones al debido proceso. Si no existieron violaciones al debido proceso, pues entonces lo que tiene que hacer es decirle a la Asamblea: señores de la Asamblea, aquí está el expediente, la Contraloría ha hecho su proceso de investigación, a la Corte no le corresponde entrar a hacer juicios de valor sobre la investigación de la Contraloría, aquí se ha respetado el debido proceso, hagan lo que a ustedes como función legislativa les corresponde hacer. Y punto. Y la Asamblea tendrá que decidir si se enmarca o no se enmarca dentro de las causales de juicio político o de destitución. La Corte no puede hacer en ese caso interpretaciones extensivas. Correcto, doctor, buenos días. Pero yo pregunto, ¿qué debería hacer en este momento la Asamblea Nacional? Y lo consulto, ¿por qué? Porque evidentemente ya hay un informe de investigación que tiene conclusiones, que tiene recomendaciones. El presidente de la República, como bien anotan, ha entregado toda la documentación a la Contraloría General del Estado. Y lo que está pasando en la Asamblea es que estamos a la espera de finalmente la convocatoria a la sesión de pleno para conocer y discutir el informe de la comisión que investigó el caso. ¿Cómo debería proceder en este momento actual la Asamblea? Bueno, el pleno de la Asamblea lo que tiene que hacer es negar ese proyecto, rechazarlo por además tener errores de forma y obviamente errores de tipo jurídico de fondo, es decir, haber omitido que existe la ley, que existe el procedimiento establecido en la ley, y además, en cuanto a los hechos, tener información absolutamente insuficiente. Ya, si ustedes quieren, podemos analizar a dónde va la información que ha presentado el presidente de la República a la Contraloría, pero evidentemente esta información parecería ser que no la tuvo la comisión al momento de elaborar su informe. Entonces tiene que negar ese informe, tiene que archivarlo y tiene que esperar a que la Contraloría General del Estado realice su investigación. Esos son los canales que corresponden, ¿no? Doctor, a ver, este paso que ha dado el presidente Lasso de entregar información a la Contraloría, ¿qué significa? ¿Cómo debemos leer esto? Y de lo que usted ha revisado, tanto la comunicación de la Secretaría de Comunicación cuanto la propia comunicación suscrita por el presidente, ¿cómo le ve usted, doctor? Ya, esta es otra cosa. ¿Cuál es el fondo de la información que está presentando el presidente de la República a la Contraloría? Lo hace porque la Contraloría General del Estado está llevando un proceso de investigación y tiene 60 días, según la propia ley esta de los paraísos fiscales, tiene 60 días para hacer los descargos y para procesar esos descargos y para emitir su informe en la Contraloría. Perdón que le interrumpa, doctor, antes de que prosiga. Esta parte es importante. O sea, la Contraloría sí está investigando la supuesta relación del presidente con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Sí lo está haciendo.
Sí, por supuesto, porque el presidente de la República le dirige esta carta y le manda la información a una auditora, que entiendo yo será de un equipo de trabajo de la Contraloría, que está llevando adelante un examen especial, no puede ser de otra manera. A ella le está entregando esta información. Sí, entonces la Contraloría tiene 60 días para realizar esta investigación y para emitir su informe. ¿Qué es lo que le envía el presidente de la República, según la comunicación que ha sido hecha pública? Le envía certificaciones de una empresa fiduciaria en los Estados Unidos que da cuenta de que en las empresas o en los fideicomisos, esta es la primera cosa que debe aclararse, Bretton y Liberty Trust, el presidente de la República, el señor Lasso, para esa época, antes del 23 de marzo del 2020, no tenía propiedad ni administración respecto de esas compañías. Bien, entonces, antes de entrar en el detalle, lo importante, el mensaje fundamental es: el presidente de la República, con su alta investidura, está en la obligación y está en la necesidad, además, por razones de legitimidad y de reputación política, de transparentar esta información. Entonces, lo primero que tiene que decirle al país y, por supuesto, a la Contraloría también es ¿qué son estas dos empresas? ¿Qué son Bretton Trust y qué es Liberty Trust? ¿Son fideicomisos? ¿Son compañías? Esas compañías o esos fideicomisos tienen detrás ¿a quiénes? ¿A qué personas físicas? O tienen atrás a fundaciones, que esto es lo usual. Cuando se acude a paraísos fiscales, las investigaciones de los periodistas lo que llevan a la conclusión es que detrás de estas compañías, que son las que aparecen, existen como accionistas o como constituyentes fundaciones. Y detrás de esas fundaciones están como beneficiarios personas de carne y hueso que habrá que saber quiénes son. Esta es la primera cosa, ¿sí? Luego, el presidente de la República ha reconocido que él ha transferido la propiedad de su patrimonio, de sus acciones, a sus hijos, a sus familiares o a estos fideicomisos. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si lo hizo así, ¿bajo qué figura lo hizo? ¿Sí? ¿Bajo figura de transferencias onerosas, es decir, a cambio de un precio, o bajo títulos de donaciones? Y si lo hizo bajo títulos de donaciones, ¿dónde tributó? Porque en el Ecuador hay obligación de tributar cuando uno hace una donación a un familiar o a un hijo. Cuando uno hereda, hay obligación de tributar a la herencia. Cuando uno hace un proceso de compra-venta hay que pagarle impuestos al Estado por efectos de la transferencia de dominio. Entonces hay que saber todo esto para que se nos diga no solamente si el presidente ha tenido o no ha tenido acciones o títulos de derechos fiduciarios en estas compañías o en el Banco Banisí de Panamá, sino además cuáles fueron las transferencias, la negociación real, de la base, el sustento real de los negocios jurídicos, y si por eso existió o no existió la tributación correspondiente, así como por qué se lo hizo fuera del país, ¿sí? Porque si se lo hizo fuera del país para no pagar los impuestos en el país, pues esto, además de ser censurable éticamente, es también jurídicamente violentar o darse de alguna manera formas de violentar la ley esta que prohíbe la tenencia de recursos en paraísos fiscales. Recordemos que esta ley no solamente habla de la titularidad o la propiedad de manera directa, sino también de manera indirecta, y establece precisamente que una de las formas de esa manera, de esa propiedad indirecta, es la transferencia de manera simulada, con el propósito de después servirse o de beneficiarse de la propiedad así transferida. Pues habrá que saber además qué pasa con esos fideicomisos. Un fideicomiso, por definición, es un encargo temporal. Entonces, se transfirió la propiedad de manera definitiva, se encargó la administración de manera temporal a los fideicomisos. Después de transcurrido el tiempo y las condiciones, ¿a dónde van a retornar esos recursos, esas acciones o esos dineros? Todo esto es lo que la Contraloría deberá investigar, y todo esto es lo que creo yo que el presidente de la República, por el bien de su reputación, de su capital político y, por supuesto, de la transparencia, debería contarle al país, no solamente a la Contraloría General del Estado. Correcto, doctor. Volviendo al tema del informe de investigación del caso Pandora Papers, usted decía que este informe de alguna manera debe ser archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sí quisiera que brevemente usted pudiera profundizar en detalles o la lectura que usted hace respecto a este documento y la investigación como tal que se llevó adelante. Bueno, varias cosas, tres cosas básicamente. La primera, el Ecuador es un Estado constitucional, además de una república, y como república que es, tiene que precautelar el principio de división de poderes. Por el principio de división de poderes, cada poder del Estado, cada función del Estado, solamente ejerce las competencias que están establecidas en la Constitución y en la ley. Dentro de la ley,
de la Asamblea Nacional, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establece que existen comisiones especializadas para llevar adelante las diferentes actividades y análisis de los proyectos de ley y de los procesos de investigación que hace la Asamblea Nacional. La comisión a la que le correspondía hacer la investigación, desde luego, es la Comisión de Fiscalización. Saltarse esa comisión especializada ya es una primera cosa que debía llamar la atención. Se está definitivamente saltando cuál es el procedimiento normal de una investigación que, si pretendía ser objetiva y se pretendía ser transparente, debió haberse canalizado por los medios adecuados y medios correspondientes. Luego, ya en cuanto a las competencias, llegado a la comisión, cualquiera que ésta sea, o a la de garantías constitucionales como resultó siendo, ésta debió analizar cuál es el procedimiento previsto en la ley y decir, vamos a activar el procedimiento previsto en la ley y vamos a aguardar a que la Contraloría General del Estado realice su investigación. Como asambleístas, desde luego, no pueden renunciar a su tarea fiscalizadora y podían pedirle información a la Contraloría General del Estado, podían pedirle información a los diferentes órganos del Estado que estaban a cargo de llevar adelante el análisis o la entrega de los documentos, al propio Consejo Nacional Electoral que calificó la candidatura, a la propia superintendencia, al propio Banco Central, al propio presidente de la República, quien tenía la capacidad de informar a la comisión, no necesariamente de comparecer, pero sí de informar, y además sí de informar también a la Asamblea. Entonces debió haberse seguido con todos estos canales. Ahora, cuando se hace un informe de manera apresurada, cuando se la hace sin precautelar, sin mirar cuáles son los procedimientos previstos en la ley, lo que se le hace es un flaco favor a la investigación. Por esa razón es que el informe, así de mal hecho, debería ser archivado por la Asamblea, sin que esto signifique que la Asamblea deba renunciar a su capacidad y a su tarea de fiscalización y pedirle a la Contraloría cómo va evolucionando el estudio o el examen y la investigación que se está haciendo. Pero, si fuera del caso. Pero usted, doctor... Estar atenta a cuál es la tarea del Contralor General del Estado subrogante que en este momento está llevando adelante ese proceso. Ya voy a retornar al tema del Contralor subrogante, pero a propósito de lo que usted estaba señalando, cuestionando que la investigación le haya llevado adelante una comisión distinta a la Comisión de Fiscalización. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa le brinda a las 15 comisiones, no solamente a la de fiscalización, sino también a las otras 14 comisiones, la capacidad de fiscalizar. ¿O no es así, doctor? Sí, pero dentro del ámbito de sus competencias. La Comisión de Garantías Constitucionales puede fiscalizar, por supuesto. Cada asambleísta individualmente considerado puede fiscalizar, por supuesto. Pero si hay un tema de tal relevancia, que además viene de una investigación realizada por un consorcio de periodistas a nivel internacional, es decir, tiene definitivamente la presunción de seriedad necesaria, pues entonces era lo conveniente, lo adecuado, lo obvio, lo natural, pasar a la comisión que tiene que llevar adelante el proceso de fiscalización. Es más, así se hubiera precautelado que la investigación tenga cierta objetividad. Se dice, el cuestionamiento que existió para no dejar que sea la Comisión de Fiscalización la que analizó este caso, es que la Comisión de Fiscalización en su mayoría está integrada por personajes o por asambleístas afines al régimen. Bueno, pero la Comisión de Fiscalización, si usted mira su composición, definitivamente tiene una integración mucho más plural que la que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales. Y al final del día, además, lo que se ha visto es que por lo menos tiene asambleístas de las diferentes tendencias y tiendas políticas representadas en la Asamblea que tienen una mejor capacidad de investigación y una mayor competencia para llevar adelante un proceso de estos. Realmente, y esto ya lo digo como criterio personal, da vergüenza ajena mirar cómo han sido procesados los datos y la información en esa comisión y cómo han sido presentados en ese informe. O sea, realmente no le hace ningún bien a la Asamblea Nacional presentar un informe que tiene hasta graves problemas y serios problemas de lenguaje. Correcto, pero también le recuerdo que esa atribución de la Comisión de Garantías Constitucionales le otorgó el Pleno con 105 votos a favor. O sea, no es que fue apretadito una resolución con mayoría simple, fueron 105 legisladores de 137, doctor. Sí, pero supongamos que mañana 137 asambleístas deciden restituir la pena de muerte en el Ecuador. No pueden porque es inconstitucional. Pues. Bueno, el número no cuenta. El número no cuenta si se trata de violar la ley y el ordenamiento jurídico. Lo importante es que el ordenamiento jurídico en un Estado constitucional discipline a la política, no al revés. Regreso al tema de la Contraloría. Estas dudas que usted planteó, estas inquietudes que usted planteó, ¿hasta el momento no han sido aclaradas? ¿Usted no tiene certezas sobre estas inquietudes que planteó sobre
la manera como se pudieron haber hecho las transferencias o donaciones, o cómo el presidente se desprendió de sus recursos, bienes, inversiones domiciliados en paraísos fiscales? Mire, no, y esto es lo que el presidente de la República está abocado a explicarle al país, ¿sí? Cuando existen transacciones económicas como estas, son transacciones complejas. El hecho de que sean complejas no necesariamente es indicio de que sean ilícitas. Ahora, si son complejas, lo que hay que hacer como funcionario público responsable es explicar esa complejidad y hacer entender a la ciudadanía y a la Asamblea y a los órganos de donde hay que rendir cuentas que esa complejidad no obedece a ninguna circunstancia de ilicitud. A esto es a lo único que está abocado el presidente de la República. Esto es lo único que creo que el país le pide. Si esto es así, todos vamos a entender razonablemente que se tratan de situaciones complejas, pero que no son ilícitas y que se han hecho dentro del marco de la ley. Y no pasará nada y se abonará esto a la estabilidad del país que es tan necesaria en estos momentos. ¿Se puede hablar, doctor Starin Raza, de que pudo haber incurrido, porque este también es un señalamiento que le hacen los críticos del presidente Lasso, podría haber incurrido en testaferrismo si es que trasladó estos recursos, bienes, inversiones en paraísos fiscales o estos fideicomisos, el presidente a sus hijos, a su entorno más cercano? ¿O cómo opera esta figura, doctor? No, bajo ningún concepto. Esa no es una presunción que se puede asumir de entrada, ¿sí? Transferir la propiedad a los hijos no es delito. Uno puede hacerlo vía donaciones, vía cualquier otro de los mecanismos, vía transferencia de la propiedad fiduciaria, vía cualquiera de los otros mecanismos previstos en la ley. Eso no es ilegal. No es ilegal a condición de ¿qué? De que se paguen los impuestos, a condición de ¿qué? De que se cumplan los requisitos legales, a condición de ¿qué? De que no se afecte el interés de terceros. Cumplidas esas condiciones, la transferencia de la propiedad a los hijos no tiene ningún viso de ilegalidad, ¿sí? Además, siempre que el origen de esa propiedad también sea lícito. Y esto creo que por lo menos en este caso no está en duda, ni siquiera en sospecha. Pero la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017 no establece algún tipo de restricción de este escenario de una transferencia del titular a sus hijos. No, bajo ningún concepto. Lo que establece es la prohibición de que una persona inscriba una candidatura manteniendo bienes de paraísos fiscales o de que los mantenga durante el ejercicio de sus funciones. En ese caso, viene la destitución del cargo. Establecía esa ley una disposición transitoria para aquellos funcionarios o dignatarios que ya habían sido designados o habían sido elegidos cuando entró en vigencia la ley, quienes tenían la obligación de deshacerse en un tiempo determinado de esos recursos y tenían la prohibición, por supuesto, de transferirlas a sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero para los funcionarios que ya estaban designados en ese momento y que ejercían funciones al momento de entrada en vigencia de la ley. El señor Lasso, obviamente, en ese tiempo no era funcionario público, ni siquiera candidato. Entonces, no se puede establecer ahí ninguna restricción, siempre que lo haya hecho cumpliendo con los requisitos legales y cumpliendo con las normas tributarias, por supuesto. Doctor, si bien está claro que el presidente de la República no tiene obligación de acudir a la Asamblea Nacional en el contexto de esta investigación, dado el caso que se convoque a la sesión del Pleno para tratar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿cree usted que el presidente debería acudir a la Asamblea para exponer la información y para dar explicaciones, que es lo que se ha requerido? Sí, pero esto no es un tema jurídico. ¿Sí? Jurídicamente usted tiene la respuesta. El presidente de la República no está obligado a comparecer a la Asamblea Nacional. Ahora, políticamente, por el bien de la transparencia, por el capital político que pueda tener, por la buena reputación, por el bien de la estabilidad del país, el presidente de la República debería tomar esa decisión. Si me preguntara mi consejo, le diría que sí, pero parecería ser que las personas que le aconsejan al presidente de la República le están diciendo lo contrario. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que yo sí creo que políticamente el presidente debe ni siquiera esperar que lo llamen, sino él pedir que el Pleno de la Asamblea lo reciba. Yo creo eso y lo he dicho en varias ocasiones por el tema de la transparencia, doctor. Definitivamente. Además lo anunció. El presidente de la República, cuando se anunció que se iba a empezar el proceso de investigación en la Asamblea, lo dijo: voy a asistir a la Asamblea, voy a entregarle la información, y luego por ahí hubo algunos traspiés, ¿no? Después ya dijo que no va a ir a la Asamblea, que los asambleístas vayan a Carondelet. Después dijo que no le va a entregar información a la Asamblea, que le va a entregar a la Contraloría. Creo yo que esto no le hace ningún bien
a su nivel de popularidad y al mensaje de transparencia que tiene que enviarle al país, él, que es el presidente de la República. Correcto, doctor Stalin Raza. Nos queda clara su posición, incluso el rol que debería tener hoy la Contraloría General del Estado. Y con esto cierro, doctor. ¿Podemos confiar en esta Contraloría tomando en cuenta todo el caos que hasta hace pocos meses enfrentó este organismo? Bueno, yo particularmente en la Contraloría no confío. Y mucho peor después de todo lo ocurrido en los últimos acontecimientos, ¿sí? Pero creo yo que es una oportunidad de oro, ojalá de lujo, para que la Contraloría lleve adelante un proceso de investigación serio y se pregunte, y de manera objetiva, y esto también debería estar en la palestra de discusión pública, en conversaciones y en entrevistas como las que ustedes realizan todos los días, ¿qué ocurre con estas preguntas fundamentales? ¿Cómo fue que el presidente de la República transfirió esos recursos? ¿A quién transfirió estas empresas de las que él habla en la comunicación que envía la Contraloría? ¿A quién tienen por accionistas? Detrás de esos accionistas, ¿quiénes están? ¿Se cumplieron o no se cumplieron con los requisitos legales? ¿Se pagaron o no se pagaron los impuestos? Y luego determinados los encargos fiduciarios a la empresa Trident, que es la fiduciaria a la que hace referencia el presidente de la República, ¿qué va a pasar con esos bienes? ¿A dónde regresan? ¿Cómo regresan? ¿Cuándo regresan? Preguntas fundamentales y básicas con las que creo que el país se va a quedar tranquilo. Correcto, doctor Stalin Raza. Gracias por sus aportes para entender justamente tanto lo que está pasando en la Asamblea Nacional, cuanto la forma como debería la Contraloría procesar la información que ha sido llevada adelante y presentada por parte del presidente de la República. Muy amable, doctor Raza, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un saludo cordial, hasta luego. Muy gentil a Stalin Raza, constitucionalista, aquí en A Primera Hora, justamente hablando sobre ese tema de los Pandora Papers. El doctor Raza sosteniendo la tesis de que se debió haber comenzado por la investigación de la Contraloría. Por ahí debió haber comenzado esto. La Contraloría ha iniciado un proceso investigativo, tiene 60 días para hacerlo, veamos en qué termina aquello. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.